Vamos a abrir nuestras Biblias. Esta mañana vamos, si recuerdan, vimos en Mateo capítulo 21. Vimos la semana pasada la parábola de los dos hijos, de que vimos acerca del arrepentimiento, de que Dios está dando estas parábolas específicamente a los fariseos, porque ellos estaban preguntando a él bajo cuál autoridad él estaba haciendo su ministerio y aún bajo cuál autoridad él estaba limpiando el templo. Y hoy vamos a estar viendo una segunda parábola de que él da, empezando en el versículo 33. Y estas dos parábolas realmente tienen que ver con el rechazo nacional de que la nación de Israel hizo contra nuestro Señor Jesucristo. De que vemos de que dice las Escrituras que Él vino a lo suyo y lo suyo no lo aceptó. De que no creyeron en Él. Entonces aquí vamos a estar viendo acerca del rechazo nacional de la nación de Israel. Vamos a empezar en el versículo 33 de Mateo capítulo 21, que dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matámosle y apoderemos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y la mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Vamos a orar. Padre celestial, siempre oramos, Padre, de que podemos ver las verdades de su palabra. Oramos, Padre, de que vemos aún del mensaje de que la nación de Israel te rechazó, y lo que es triste de que aún hay muchas personas que están siguiendo en esas mismas pisadas de que te están rechazando. Y oro, Padre, de que los que estamos aquí, de que aún llevamos fruto
y damos fruto a ti, como dice que debemos dar. En su nombre oramos. Amén. Entonces, como ven, esta parábola tiene que ver con el rechazo de que Israel está dando al Señor Jesucristo. Y los versículos de que vemos, de que habla precisamente de eso, vamos a regresar y mirar el versículo 31 y 32 que dice: ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis pues después para creerle. Y también vemos de que ellos entendieron en el versículo 45 de que él estaba hablando de ellos, de que ellos estaban, los líderes de la nación de Israel, habían rechazado a Cristo. Y vemos en esta segunda parábola de que es bien obvio de este rechazo. Ahora, muchos ven de esto y están hablando de, cuando vemos esta parábola, de que obviamente el hombre está hablando de Dios mismo, de que Dios es el dueño de todo. Leímos ahí en Éxodo de que Él, toda la tierra es de Él, y de que Él es el dueño de este campo, de que Él es el dueño de toda creación. Y unos dicen, pues la viña, ¿es la viña la nación de Israel o es la viña la humanidad? Yo creo que es más la humanidad. Y una de las cosas que tenemos que entender para tener más entendimiento de esta parábola es que recuerda de que los labradores fueron dados una obra, y Dios dio una obra a la nación de Israel. Lo vimos un poco en Éxodo 19 en nuestra lectura bíblica, pero vamos a ver de que Dios había escogido la nación de Israel para un propósito, y vamos a ver este propósito de que Él tenía de ellos, de la nación de Israel. Ven conmigo en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 6. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces vemos de que Él escogió de ellos, y vemos en Deuteronomio capítulo 4, vamos a ver los versículos 6 al 8. Vamos a empezar en el versículo 5. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Eso es una frase importante. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos
como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces vemos el propósito de la nación de Israel. No solamente fue de que Dios iba a traer el Mesías por medio de Israel, pero con esa frase, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, es que ellos iban a ser un testigo a las otras naciones acerca del tipo de Dios de que ellos servían. De que ellos iban a ser un testimonio de que Dios es diferente y de que el Dios de toda creación y el único solo Dios, de que Él es un Dios diferente de todos los otros dioses paganos y de que ellos iban a ser un testimonio de qué tipo de Dios es. Y eso fue el propósito de la nación de Israel. Regresando aquí a Éxodo 19, de que Dios dice a ellos en el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. De que ellos iban a tener que vivir diferentemente y por esta diferencia ellos iban a ser testigos. Vemos otro pasaje que también muestra esta verdad. Vamos a ir al libro de Isaías 43. Isaías capítulo 43. Isaías 43, el versículos 10 al 12 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Entonces quiero que entiendan esto, de que la nación de Israel fue escogido por un propósito. Vemos de que en esta parábola de que Dios está diciendo de que fue escogidos para llevar frutos. Y este fruto de que ellos iban a tener que hacer es de ser un testigo de que Dios es el único solo Dios y de que hay una diferencia entre todos los otros pueblos porque hay un Dios de que es diferente. Y es por eso de que Dios envió sus profetas de Amós, de Jeremías y otros, de decir a la nación de Israel: vuelve a Dios, recuerda sus mandamientos y estatutos, porque ellos estaban corrompiéndose, estaban siendo igual que las otras naciones. Y ellos no querían escuchar el mensaje y rechazaron a los profetas. Miren lo que aún dijo el Señor Jesucristo de la nación de Israel. Vamos a ver en Mateo 23. Mateo 23 y el versículo 34. Y él está siguiendo hablando de que va a seguir enviando a ellos, profetas, a la nación de Israel. Dice en el versículo 34: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos y unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Entonces, recuerda de que en Hechos vemos de que ellos hicieron esto. Persiguieron a los apóstoles, de que ellos estaban yendo a la nación de Israel, aún Pablo, de que él quería que la nación de Israel se arrepintiese
Y ellos fueron dados la ley para ser un pueblo diferente, de dar un testimonio de que Dios es diferente. Y esto es la parte esencial que vamos a estar viendo, porque Dios va a ser, dijo, voy a rechazar a Israel, y de que Él va a ser un pueblo nuevo, que va a ser la iglesia. Entonces, hay que tener esto en mente, de que la nación de Israel rechazó a Jesucristo, rechazó de ser diferente, porque no quería ser un testimonio de que Dios es diferente. Y eso es un mensaje hoy en día que muchos aún rechazan, de que ellos quieren hacer un Dios de su propia imaginación, de que ellos... ¿Cuántas veces has escuchado a una persona de que ellos dicen esto? Ay, pues yo pienso que Dios es de tal manera. Y vas y dices, pero la Escritura dice diferente. Y lo muestras y ellos dicen, no, yo no pienso de tal manera. De que ellos han creído un Dios de su propia imaginación. Y la cosa es que la nación de Israel había sido dado oportunidad de vez tras vez de arrepentirse y de aceptar el mensaje que Dios estaba enviando por medio de sus profetas. Pero igual de como vemos en esta parábola, el Señor de la viña estaba enviando, y ¿qué estaban haciendo a los mensajeros que le estaban enviando? Lo estaban matando. Miren Mateo 23, 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te sos enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus gracias, debajo de las alas, y no quisiste? Ellos no tenían reverencia, y aún ellos habían rechazado al Señor Jesucristo. Pedro habló de esto en su sermón en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, el versículo 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces vemos de que en esta parábola está hablando de Israel, de que Israel no quería cumplir con la función de que Dios había dicho a ellos de hacer. Él envía a sus mensajeros de arrepentir, ser un testigo de que Dios es diferente y de que no debe ser igual que las otras naciones. Pero rechazaron a esos profetas, lo mataron. Finalmente él manda a su hijo y matan aún a su hijo. De que ellos habían matado a Jesús. Mire lo que dice el versículo 36 de Hechos 2. Dice, sepa pues ciertísimamente que todas las casas de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces vemos de que esta parábola puesta ahí de la nación de Israel, porque los judíos estaban rechazando a Dios. Y Dios hace la pregunta aquí a los fariseos, ¿de qué va a hacer, en el versículo 40, qué va a hacer con aquellos labradores? ¿De qué va a hacer con esta básicamente nación de que es Israel, que habían
matado a su hijo y de que habían rechazado a sus profetas. Pues ellos dicen que lo destruirá sin misericordia. Y vemos de que eso fue lo que pasó con la nación de Israel. En el año 60 después de Cristo, Cristo aún profetizó de que el templo iba a ser destruida. Israel había ido en contra de Roma, y tienen que entender, los romanos, ellos fueron bien sin misericordia, podemos decir. Cuando alguien fue en contra de Roma, ellos vinieron y destruirían completamente un pueblo o un grupo. Había una ciudad, olvidé el nombre, de que ellos destruyeron, y para asegurar de que no podrían usar esta tierra aún de venir de regreso, pusieron sal para que nada podía sembrar o no hacer, porque querían que sea destruida completamente. Eso tal fue como el Imperio Romano. Entonces ellos destruyeron completamente a Jerusalén y también el templo. Israel no fue una nación a través hasta 1948. Pero dice de que iba a ser dado la viña a otros labradores. Entonces ahí vamos a estar viendo entonces quién son estos nuevos labradores. Pues vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 2. Y ya estamos viendo aquí de cómo se aplica esta parábola a nosotros. Porque vemos en esta parábola, muchos lo ven y dicen, sí, pero eso para Israel. Pero hay aplicación para nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 9 a 10 dice, mas vosotros sois linaje escogida, real sacerdocio. Suena igual como en Éxodo 19, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, entonces no era pueblo antes, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Entonces, las frases ahí de que son importantes es de anunciar las virtudes, de anunciar las cosas ahí de Dios, y dice de que no fueran un pueblo antemano. Y Dios está refiriendo a los salvos, de que Israel ya no más es un reino de sacerdotes, de que vemos que el cristiano aún es un sacerdote. La Biblia habla de eso, del sacerdocio del creyente, y de que nosotros ahora hemos sido encomendados de igual de Israel, de ser testimonio de Cristo y de ir y decir de que Dios es diferente, de mostrar la grandeza de nuestro Dios. Entonces, nosotros cristianos tenemos que ver, y hay dos partes de la aplicación de que vamos a estar viendo. Primeramente, estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. Israel no lo cumplió. De que ellos no estaban siendo un pueblo diferente para anunciar y mostrar a las otras naciones de que Dios es diferente. Y de que ese mismo aspecto, el cristiano tiene que mostrar y anunciar, Dios es diferente. Hay muchos otros dioses que muchos tienen, pero Dios es diferente, Dios es único. Él es el único que debemos adorar, Él es el único que debemos aún orar. Este sábado pasado fuimos a Tatacuá y yo estaba sorprendido de tanto gauchito gilde que vi. Yo estaba sorprendido. Y la cosa es que nosotros cristianos, que debemos demostrar, esto no es Dios. Dios es un Dios único, y sabes, Dios es un Dios celoso, que Él no va a compartir su gloria con nadie, de que nosotros somos su creación y solo debemos adorar a Él. Pero otra parte de la aplicación, regresando aquí al parábola,
Vieron de que citó en el versículo 42, de que Dios está citando ahí al Antiguo Testamento en el versículo 42 a los fariseos. De que él dice, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto. Entonces vemos dos comparaciones de ciertos, podemos decir, piedras. Hay el piedra del ángulo, pero también hay un piedra en el versículo 44 que va a quebrantar y que va a desmenuzar, que va a ser como una piedra de que toma los granos y lo pone en polvo. Entonces, es esto de que vamos a estar viendo de aplicación para nosotros, de que vemos de que la nación de Israel había rechazado de ser un pueblo diferente, pero también de igual manera de que crees acerca de Cristo, Él va a ser un piedra ángulo o un piedra que va a desmenuzar, que va a traer juicio a las personas. De entender esto del piedra del ángulo, mire conmigo el Salmo 118, que es el pasaje de que Jesús estaba citando en ese versículo. En Salmo 118, Salmo 18, los versículos 22 y 23, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. De que esta piedra del ángulo está hablando de Cristo. Ahora, si tal vez, yo sé de que hay algunos de que están diciendo, no, Dios dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca, de que ellos quieren decir que Cristo es la roca, pues vamos a mirar, las Escrituras nos van a mostrar de quién realmente es esta piedra del ángulo. Y quiero que entiendan que esta piedra del ángulo es Cristo. Lo puedes entender porque del contexto del parábola, pero aún vamos a ver otros versículos que van a mantenerlo bien claro. Vamos a ver en Isaías 28. Isaías 28, el versículo 16. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ahora está diciendo de que Jehová el Señor, y aún de que el creyere, que es lenguaje similar de que vemos por todo nuestro Nuevo Testamento y lo demás de creer en Dios. Pero aún mire lo que dijo Pedro en Hechos 4. Mire lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, los versículos 10 al 12, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada. Entonces él está diciendo la piedra de que está profetizado en Salmo. Él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces él está hablando ahí de ese Salmo 188. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Dios no va a dejar a nosotros sin un testimonio, pero la cosa es, Dios va a ser el piedra angular de nuestras vidas si creemos en Él. Entonces, esto es donde vemos aquí la aplicación. Podemos ver similares de que la nación de Israel, de que ellos que rechazaron y aún rechazaron tan fuertemente que crucificaron a Cristo. Pero la cosa es de que hoy en día hay muchos que quieren seguir rechazando a Dios. Quieren seguir rechazando a Jesús. Que quieren seguir aún sus propios dioses y no quieren seguir a Jesús. Y la cosa que es triste es de que, por ejemplo, en esta parte del mundo, en el oeste, tenemos un gran conocimiento de quién es Jesús. Vas a Asia o a Tailandia y si tratas de ir por las calles y hablar con las personas y les dices Jesús, ¿sabes lo que ellos van a decir? Pues, ¿quién es Jesús? Aún nunca han escuchado de su nombre. Y otros han escuchado el nombre de Jesús, pero lo rechazan. Y Dios ha dado a nosotros de que debemos ser testigos de Él acerca de quién es esta piedra angular. Porque Dios nos ha puesto de que nosotros somos ciudadanos, que somos un pueblo diferente, de que nos ha creado un pueblo, como vimos ahí en Primera de Pedro, y de que esto pasa al que cree en el Señor Jesucristo y pone su vida de las cosas que Él dice como fundamento. Recuerda lo que dijo Cristo de terminar su sermón del monte. Mire conmigo en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, vemos los versículos 24 al 27. De que otra vez Él habla de este fundamento, de esta piedra angular, de que puede ser edificado. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, diciendo, descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. De que los que creen en Cristo van a tener este fundamento. Entonces, de esto de aceptar a Cristo podemos ver de esta comparación de que Cristo da a los fariseos, de que Cristo puede ser nuestro fundamento del ángulo en que podemos edificar nuestras vidas, el fundamento de que debe ser. O si rechazamos, Él va a ser la piedra que nos va a desmenuzar, que vamos a estar bajo juicio. Mire en Efesios capítulo 2, el versículo 20. Efesios capítulo 2, el versículo 20. Que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y la cosa es que nosotros creyentes, que hemos ido creyendo en Él, miren lo que dice, haciendo de esta piedra del ángulo. Miren 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, 5 al 6. Que dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene también la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Algo que está viviendo crece, y nosotros cristianos debemos estar creciendo. Pero la nación de Israel había rechazado a Cristo, que ellos habían sido ¿qué? Castigados, y de que fue dado a otros, que ha sido dado ahora a nosotros, de esta tarea de que estaba dado a Israel. Porque dijo, vamos a regresar aquí, el versículo 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. De que ahora vamos más y más de esta aplicación. De que no solamente nosotros cristianos que debemos ser un ejemplo al mundo entero, pero que también que nuestras vidas deben ser ejemplo del fundamento de que estamos puestos, de que cuando vienen las tormentas, cuando vienen las dificultades, que estamos firmes, porque el fundamento que es Cristo, que el fundamento no son las cosas de esta vida, y de que aunque que produzcamos fruto en nuestras vidas, los frutos espirituales, que lo vemos en el libro de Gálatas. Pero esto solo pasa si Cristo es el fundamento. ¿Y cómo es que Cristo sea el fundamento? En creer en Él. Y la cosa que es triste es de que hay muchos de que pasan por alto y aún dicen: ay, pues eso fue Israel. Pero la cosa es que cuántas veces vemos, cuando yo fui pequeño yo pensé, cuando yo leí el libro de Jueces, qué gente tan tonto, que ves un ciclo de que pasa ahí en el libro de Jueces, de que dice: ay, pues vino un juez y los libró del yugo de opresión que estaba teniendo. Y después en unos 40 años otro, ¿qué pasó? Cayeron otra vez en idolatría. Y eso pasa como unos 10 veces. Y lo lees y estás ahí. ¿Por qué no están aprendiendo su lección? ¿Cuántas veces tiene que Dios repetir una lección a nosotros? ¿Cuántas veces de que cuando vemos aquí de las Escrituras, y hemos ya visto de cuántas veces Dios repite, o podemos decir que está conectado, tantas referencias, de que esta Biblia lo vas por aquí, por allá, y ves partes del Antiguo Testamento, también del Nuevo Testamento, y ves que todo está conectado, y que aunque está repetido, de que todo tiene que ver ¿de quién? De Cristo. Y la cosa es que personas están rechazando, y vemos que los que rechazan, dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Entonces no están edificando, pero están cayendo, porque aún dice la Biblia de que las cosas de Dios es una piedra de tropiezo, que están cayendo porque no quieren creer. Sobre quien ella caere la desmenuzará. Vemos esta verdad vez tras vez. Dios ahorita está dando gracia al mundo entero. Él aún está deteniendo su venida para dar tiempo para todos de arrepentirse. Pero la cosa es que hay muchos que siguen rechazando a Cristo. De que aún yo escuché el año pasado, cuando estábamos haciendo allá en Corrientes con la iglesia del hermano Raúl, ellos hacen cada año un pesebre viviente, de que tienen los niños y con los niños hacen una recreación del mensaje del nacimiento de Jesucristo, y de hablar de que es por esto de que Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Y había un hermano ahí de la iglesia que él tiene un primo, de que está bien metido ahí del Gauchito Gil. Y lo invitaron para que su hija se parte, y él dijo: pues voy a venir. Y él dijo: pero nunca me van a hacer que yo dejo mi Gauchito Gil.
Y yo lo escuché y yo dije, pues ¿sabes qué? Nadie te va a forzar a hacer nada. Pero queda esto en mente. Dios es un solo, único Dios, y Él dice, solo mí adorarás. No debemos adorar a ningún ídolo, no debemos hacer ningún ídolo, de que pensarías de que si alguien toma un árbol y hace de algo y de adorar eso, dirías que eso es malo, pero es igual de malo, porque solo debemos adorar a un solo Dios, y Él no mora en cosas de hecho de humanos, de que Él es un espíritu que debemos adorar a Él en espíritu y en verdad. Y Dios va a juzgar, porque sabes que Él está dando a ti tantas oportunidades de que estás escuchando la verdad de su palabra, y porque de dureza de corazón de que hay muchos que están diciendo no quiero escuchar, y ese juicio va a ser severo. ¿Cuántas veces de que aún yo recuerdo el castigo más severo de que yo recibí? Fue veces de que mi papá me dijo, no hagas tal cosa. Y ¿sabes qué? Yo miré a él, yo pensé, no voy a hacerlo además, y lo hice. Y ahí vino. Y fue severo el castigo. ¿Para qué? Para que aprender de no hacer eso de nuevo. Cuando Dios viene y regresa, Él viene de traer un castigo, de juzgar. Dice que Él viene para traer juicio a esta tierra. ¿Qué tipo de juicio? El que rechaza de creer en su Hijo. Entonces hay una decisión. Puedes tener Cristo, que es el piedra angular en que puedes edificar su vida, como dijo Él en Mateo 7. El que escucha y cree y hace estas palabras va a ser un hombre que edifica su casa, su vida sobre una roca. Pero si no, ¿qué va a pasar? Va a venir los problemas, y vemos gente de que no tiene un fundamento en sus vidas, que vienen las dificultades, y ellos aún dicen, no sé qué hacer. Pero mientras que ves otros, de que ellos pasan por persecución, ellos aún están llevados a la cárcel por su fe, pierden toda cosa de valor de esta tierra, pero sabes que ellos dicen, tenemos algo más valoroso, tenemos a Cristo, y la cosa que voy a tener es un tesoro allá en el cielo, que nadie puede tomar, nadie va a poder robar eso. Aquí que hay tantos ladrones y todo, de que ni puedes dejar una cosa ahí casi en la vereda, porque si pasa ahí ya bien rapidito lo van a tomar. Ahora Israel rechazó a Jesucristo, y la cosa es que muchos están siguiendo en esas mismas pisadas de que están rechazando a Cristo, de que no quieren tener el fundamento, y va a ser esta piedra que va a molir y que va a desmenuzar a ellos, porque el juicio de Dios, como decimos, las ruedas de la justicia, ¿verdad? Pues las ruedas de la justicia de Dios va a desmenuzar de una manera bien fina, y nadie va a poder escapar. La Biblia aún dice de que Dios ve todo. Aunque el mundo le gusta la oscuridad porque sus obras son malas, no van a poder engañar a Dios, ni van a poder de hacer, ay, pues Dios no sabe de esto. Él ve todo y Él sabe todo, y Él va a juzgar. La única manera de escapar ese juicio es de creer en Jesucristo, que puede ser el piedra ángulo de su vida. Pero ¿qué tal de nosotros creyentes? Pues no debemos caer en la trampa de Israel, de que no debemos ser distintos. Debemos ser como Dios dijo a Israel, ustedes deben ser de ojo a las naciones, de que yo, quien soy su Dios, soy diferente, de que ellos deberían ser testigos de que Dios es diferente, y nosotros debemos ser testigos y ser diferente, porque Dios nos ha llamado, nos ha puesto de ser santos,
y de ser un pueblo diferente. Mire conmigo en Efesios 2:19. Que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, cristiano, debes ver esto. Uno, estoy yo siendo un testimonio, un testigo de que tengo un Dios diferente. De que cuando gente ve mi vida, que dicen, Él es diferente. Soy diferente porque el Dios de que sirvo es diferente que no es como todos los otros dioses. Pero además estoy creciendo en Cristo. Creciendo es de que mi vida está cambiando. Para que estoy mostrando las maravillas de Dios, las cosas de Dios, de sus, como vimos en el libro de Pedro. Quería regresar a este pasaje. Y la cosa es que estoy más al frente de mis notas y ahora perdí mi lugar. Sí, Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas en su luz admirable. Estamos anunciando esas virtudes de Cristo. Y aún estamos creciendo, como vemos en Efesios 2:2, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. El cristiano debe tener de meta estas dos cosas. Esta palabra es preciosa, lo voy a leer, lo voy a estudiar, pero también de que voy a creer en Cristo, porque eso va a ser el fundamento de mi vida. ¿Qué es el fundamento de su vida? Estás aún mostrando las virtudes del Dios que tenemos, Padre Celestial. Oro de que no caemos, de que aún vemos en las Escrituras que dice que estas cosas han sido puesto para nuestra enseñanza, para que creemos y tenemos esperanza. Y Padre, hemos sido amonestados aún de todos los aspectos del Antiguo Testamento, de que vemos un pueblo de Israel, de que fue escogido de traer su Mesías, aún de que fue un pueblo escogido de ser santa, de ser una nación de sacerdotes y de aún demostrar ser un testimonio de ti. Y no quisieron. Ayúdanos, Padre, de no caer en ciertos pecados y de que destruimos nuestro testimonio, pero que anunciamos tus virtudes. Y oro, Padre, de que cada persona hace la decisión, porque tienen que hacer una decisión. ¿Voy a decidir que Cristo sea el fundamento de mi vida? ¿O voy a rechazarle? De que Él va a traer un castigo sin misericordia y nos va a desmenuzar, nos va a molir finamente con su justicia. Porque en vez de tener la misericordia por medio de su Hijo, que lo rechazamos. Y lo que es triste es de que muchos prefieren de vivir sus vidas de pecado en vez de venir a ti a arrepentirse. Oro, Padre, de que nos ayude a nosotros
ser testigos fuertes, con denuedo, acerca de su gracia, Padre. En su nombre oramos. Amén. Muchas gracias por su presencia.